Maitei, Paísapa Emanuel, Cecerera Hina Osmar Cabrera, Hina Nemboejara Guaraní Emegua, Ayepa. Buenos días, ¿cómo estás, Emanuel? Mi nombre es Osmar Cabrera, soy profesor de lengua guaraní y por este medio entonces te voy a dar un tutorial de la lección de hoy. Vaya potaco árabe que vamos a hacer el día de hoy. Ya muñeca petei muñeca, mala visión, vamos a leer un texto sobre mala visión. No sé si solés escuchar algo relacionado a mala visión. Si alguna vez leíste un texto sobre mala visión, ¿qué es? Hoy oye, Eva, entonces vamos a sacar hechos que pueden, hechos, algo que sucede, y oye, Eva, que es opinión. Nei, vamos a la lección 12. Ayesarekota angare número 1. Peteija. Ayesarekota angare ambojovai serogagua putimón. Observo la imagen y contesto con la ayuda de mi familiar. Nei. Ella ve. Ambojovai por ando, respondo la pregunta. Agendúa pa mala visión es igual. Si solés escuchar algún relato, comentario o leíste alguna vez algo relacionado a mala visión. Si es que sí has escuchado, entonces vas a poner agendúa, ¿verdad? Sí, suelo escuchar. O si no, amuñeva, pues, sí, ya he leído. Najenduiva, si es que no he escuchado. Najenduiva, no suelo escuchar. Mo para agendú, éramos mala visión, si es que tu pregunta anterior es que si escuchaste agendúa, entonces, ¿en qué lugar escuchaste? Voy a en el colegio, se en Huecueraroa, la casa familiar, o Carajare, por la colonia, etc. Va a nepa mala visión. ¿Cómo ha de ser mala visión? Si me imagino cómo ha de ser y describo a FTI, tanga, bahí, o lo que sea, o cómo te imaginas que es. Vaya pone a echar mala visión. Sabemos que, de acuerdo a la imagen, entonces vemos que es un texto. Maitei, Maísa para Emanuel, para Ime, Cecerera Hina Osmar Cabrera, Guajara Guaraní Emeguay. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Osmar Cabrera, soy profesor del área de lengua guaraní, de guaraní. Coabe, ña hechata hina ña envía pona coara pegua. Ña muñeca pete muñeca mala visión es igual, ya hechata pupeo y coba oye. Vamos a leer entonces un texto sobre mala visión y de eso vamos a sacar hechos y opiniones. Nei, ñepero naite, y vamos a observar la imagen que tenemos acá. Vamos a entender bien esta imagen, ¿verdad? Observa la imagen y contesto con la ayuda de algún familiar o solo como tú quieras. Nuevamente agendúa para mala visión es igual. Si suelo escuchar algo relacionado a mala visión, si sueles escuchar, entonces tu respuesta va a ser agendúa. Y si no sueles escuchar nada, nahani. Najenduiva, o si no, najaniri nomás está correcto ya. Mopa ajenduñe era mala visión si tu respuesta anterior fue un sí, entonces vas a poner acá en qué lugar has escuchado o leído algo relacionado sobre mala visión. Si en el colegio, voy a ope. Si es en la colonia, Yera o Carajare, así un lugar donde has escuchado o leído algo sobre eso. Ella nepa mala visión. ¿Cómo te imaginas que es mala visión? Y bahí, y molde bahí, y porán, y pucú, ¿verdad? Cualquier característica que te imaginas que pueda tener mala visión. Vaya pones a echar mala visión. ¿Qué voy a hacer yo si me aparece de repente mala visión? ¿Verdad? Me encuentro solo en la oscuridad y me aparece. Me voy a asustar, voy a correr, añanita, no me va a pasar nada, ¿verdad? Lo que te imaginas que te pueda suceder.
Siguiente página. Mocoinja, número 2. Moñera, mala visión. Pues me apona. Leo el texto, mala visión y luego trabajo. Ella, Moñemita, se voy a leer. Mala visión. Pe no me mala visión de Raka EPT y Cuñatán y Pona y Tabuba Boralcuba y Pete y Pujare Oyuka y Menape, Aumbo Supe y Tacuape. Pepocoin Ara Llave Pujarepe, Ara Sumu, Auberapa, Aputepe, Oye esa Gua Supe y Menareteque, Cuñatán o A, Aumano, Niemundiwi. Upe Ara Wibe, Oye esa Gua, Aumono Tireje, Aosapukai Nimbasturupi, o Poromukirimba. Entonces, esa es la versión en guaraní del texto Mala Visión. Pero acá también tenemos la traducción, o sea, la versión en castellano. Dice así, Mala Visión. La leyenda cuenta que fue una bella mujer que enloqueció de celos. Cierta noche mató a su marido y arrojó su cuerpo a una caverna. En la séptima noche, entre relámpagos y chispas, el cadáver del marido se le presentó ante la mujer, que cayó muerta del espanto. Desde ese día se aparece vestida de blanco, lanzando un grito lastimero y espeluznante. Entonces esta es Mala Visión, ¿verdad? Entonces el origen es una leyenda. Y cómo se originó, entonces acá está la explicación. Se suele decir que hacia las colonias, mucha gente así dicen que días así lluviosos, de relámpagos, cuando está por llover y eso, que se les suele ver. Pero no es nada concreto, nada cierto, no sabemos, porque nadie tiene evidencia de que es cierto, ¿verdad? Son versiones, es una leyenda. Upeiam, Bojapujamun Gurusu imponaba Marco con una X de respuesta correcta. Malavisión Jaepetein. Malavisión es, si es, Caria muchacho, Cuñataín, señorita, Cuñacaraí, señor. Entonces vamos a marcar con una X la respuesta correcta. Oye, Malavisión Jaepetein, Cuñataín, dice la segunda. Ibai, si es fea, y Kira, si es gorda, y Pona, si es linda. Vamos a buscar en el texto cuál de las respuestas es la correcta. Upeyei, seguidamente, Mala Visión, Oye Shauka Ao, Reje. Acá falta una palabra. ¿Cuál de la palabra que vamos a marcar acá? ¿Cuál es la palabra que tiene que ir acá arriba? Ao negro, Ao azul, Ao monotín blanco. Bueno, continuamos. Irundija número 4. Ajeka baepaise carai m con añe. Traduzco al castellano. Ñe, palabra, baepaise significado. Cuñataí, vamos a buscar entonces, puede ser con la ayuda del diccionario. Itabuba, se va a poner acá como se dice en castellano. Itacua y ñembuase. Son estas 4 palabras entonces que vamos a escribir su significado. Upeyei, bueno, hemoñera, oikoba, aoye, rayo del texto, hecho y opinión. Entonces acá vamos a escribir hecho y acá opinión. Volvamos al texto, entonces más arriba. Dice en el texto, vamos a buscar entonces. Mala visión da yecoraka EPTI cuñatán y pona. Dice, ¿verdad? Da yecoraka dice, ¿verdad? Cuando dicen da yecoraka no está seguro de que es así. Entonces esto es una opinión. PTI fijare o yuka y menate. ¿Ves? Haumombo shukeita kwabe. Esto es un hecho, algo que ocurrió según el texto. Pe pocoin ara llave pujarepe ara sumu haberapa putepe oye shakwa oye shauka supe y menareteque. Cuñataín o a haumano ñemonduibe. Las dos opciones pueden ser hechos, ¿verdad? Porque según el texto son hechos. Entonces al séptimo día apareció entonces el cadáver de su marido. Y la señorita se murió de susto.
Upe árabe yesa kwa mono tire causa po kainingwa rupi o por un pirimba. Entonces, tenemos acá solamente una opinión, ¿verdad? Donde dice Daye Gorakate. Bueno, vamos entonces otra vez al texto. Entonces, eso sería hechos, vamos a poner acá, y opinión encontramos solamente uno. Bueno, hasta aquí entonces la actividad del día. Que tenga una buena jornada y espero tu trabajo. Gracias, suerte. Nos vemos.